Bueno, muchas gracias. Yo más que dar una charla, quiero así como dialogar, conversar, invitar a mirar nuestras Biblias. Eh, la compasión, o sea, primero la palabra de dónde viene, eh, podemos hablar de un campo semántico, ¿no? Es decir, palabras que forman una familia de significados. Compasión está muy cerca de misericordia. De hecho, muchas veces usamos compasión y misericordia como sinónimos, como intercambiables, aunque tienen matices diferentes. Ustedes recordarán que en el 2015 el Papa declaró el Jubileo de la Misericordia. Bueno, entonces en ese año en toda la Iglesia Universal hemos leído mucho los textos bíblicos que nos hablaban de misericordia, y el Evangelio de Lucas ocupaba un lugar privilegiado o sea, digamos, en ese puesto, ocupa de hecho. Eh, la compasión, la palabra griega que está detrás es esplagnisomai, explagna, que tiene que ver, literalmente significa entrañas, las entrañas. Si queremos pensar en guaraní, podemos pensar una palabra, una raíz que es a. Ustedes piensen en guaraní que a forma muchas palabras, palabras concretas y palabras abstractas. Por ejemplo, a puede significar corazón, puede significar hígado, puede significar estómago. La gente se dice ajasú, se arasú, son diferentes cosas. Eh, puede también ser algo abstracto, por ejemplo, angatá, agua, Claro. apiro, o sea, un montón que se forman con esa palabra, porque el guaraní es muy rico también y está, yo creo que está muy emparentado en ese sentido también con el griego en el sentido original, digamos, porque todo lo que tenga que ver con sentimientos y con todo eso, también en guaraní se forma con Alguna vez un profesor de guaraní de la universidad me había dicho que había más de 50 palabras que se podían formar con adia. Entonces, por ahí hay algún experto ahí entre lo que nos están siguiendo, viendo, y nos puede mandar ahí en el chat, digamos, si conoce otras palabras. Entonces, el Evangelio de la Compasión, lo llamo yo, son otros autores, otros biblistas también, aunque comúnmente se suele de hablar de misericordia. Misericordia más viene del latín. En cambio, compasión, splagnisoma, y es del griego. Ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, entonces la palabra original ahí. Entonces eso cuando se traduce al latín, y cuando San Jerónimo la traduce al latín del griego, entonces va a traducir por misereri, miseri. Entonces, y ahí tiene que ver también con misericordia, entonces dos palabras, la miseria, la pobreza, pero también cordis, corazón. Entonces adquiere otro matiz la palabra misericordia etimológicamente hablando. Pero si nosotros leemos nuestra Biblia, tomamos los textos y comparamos los textos, entonces vamos a encontrar que algunas versiones de la Biblia van a traducir se compadeció o se conmovió, ¿eh? Y en otros textos se va a traducir tuvo misericordia o tuvo compasión. ¿Ya? Qué bueno. Pero entonces, compasión y misericordia son iguales o casi iguales. Sí, o sea que iguales no son, sino que expresan diferentes matices del mismo tema, digamos. Ah, ya. Entonces, si hablamos de compasión, tiene que ver con las entrañas, porque los antiguos pensaban, igual, por eso lo del guaraní también, nuestros antepasados, los antiguos pensaban que los sentimientos estaban aquí en la panza, en la barriga, donde están las entrañas. Entonces, que ahí estaban todos los sentimientos buenos y malos. Entonces, esplagnisomai es una palabra pasiva, es decir, los verbos también en castellano son activos y pasivos. Activos son cuando nosotros realizamos, cuando el sujeto realiza una acción. Por ejemplo, Valentina habla, José escribe, está en activo. Pero también hay acciones en pasivo, es decir, cuando otro sujeto hace la acción y uno recibe el efecto. Por ejemplo, podemos decir la misa o cantada, o digamos la canción es escuchada por José. Entonces cambia, digamos, la acción. Mm. Y la compasión es eso. La compasión no es algo
que uno hace, sino que algo que a uno le sucede, me pasa a mí. Entonces ahora vamos a poner los ejemplos de los textos bíblicos para entender eso. En cambio, la misericordia tiene que ver más, quizá, si queremos decir así, para complementar, la misericordia tiene que ver con la parte más activa y la compasión quizás con esta parte más pasiva, pero que lleva a la acción. Me pasa, me arrastra y lleva a la acción. Pensemos, por ejemplo, en el buen samaritano, la llamada parábola del buen samaritano. Y fíjense ahí en el diálogo entre Lucas 10, capítulo 10, versículo 25 al 37, pueden mirar su Biblia, ojear, mirarlo, van a ver en ese diálogo entre Jesús y el maestro de la ley, el experto en la ley, empieza con una cuestión de la vida eterna, pero al final, cuando Jesús le responde bien y el otro no sabe qué hacer, le pregunta quién es mi prójimo y le va a explicar quién es el prójimo con una parábola. Y ahí pasa el sacerdote, pasa el levita, pero cuando pasa el samaritano se dice que pasó, lo vio y se compadeció. Es decir, eso que vio, entró por los oídos, le afectó en sus entrañas, en su... y entonces eso le movió a hacer algo. Entonces, implica todo eso. Entonces, ver, dejarse tocar, o sea, conmoverse y a raíz de eso actuar en consecuencia, que es lo que hace el samaritano. Se baja del caballo, venda las heridas, cura, alza encima de su cabalgadura al herido, lo lleva a la posada. Todo desencadena una acción. Entonces, eso mismo también es clave. O sea, si nosotros queremos entender la compasión en Lucas, solo hay 3 textos donde aparece esto: la parábola del samaritano, capítulo 10, el capítulo 15, otra parábola famosísima, la de los 2 hijos o el Padre Misericordioso, más conocido como la parábola del hijo pródigo. Ahí también se dice del Padre, en el capítulo 15, 20, que cuando el Padre vio de lejos al hijo venir, ¿qué le pasó? Se compadeció, se conmovieron sus entrañas, algo le pasó en su... ahí que le revolvió todo y salió corriendo a recibirlo, a abrazarlo, a llenarlo de besos. Otro pasa en el capítulo 7, que es la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Lo mismo le pasa a Jesús. Jesús ve a la mujer viuda llorando desconsoladamente porque su situación es trágica, y Jesús entonces ve a la mujer, se compadece, se conmueve, se deja tocar por ese dolor, por ese sufrimiento y actúa en consecuencia. Bueno, hasta aquí para no complicarnos tanto. Si quieren preguntar, comentar, si hay algo ahí en el chat. Sí, hay algo justamente que quería comentar. Nos están saludando desde muchos lugares ya, nos envían de dónde nos están viendo, de qué diócesis, cuál es el grupo del movimiento que está, en la parroquia, a animarnos todos. Valentín, llegó algo muy interesante que quería compartir contigo, dice Emma Concepción. Con todo respeto, sabes que la transmisión escrita justo tapa al invitado, dice saludos. Y yo estaba fijándome, pero esta es la plataforma en sí que reproduce las palabras que vamos compartiendo aquí juntos, entonces eso va saliendo así aleatoriamente, y dice que está cubriendo un poco al fray. No sé, sería un poco difícil eso cambiar ahora, por cierto, ya tuvimos luego 2 caídas, Valentín, de nuestra señal, pero vamos ahí y nos siguen escribiendo, por favor. Solo quería explicarle que eso sería un poquito complicado ahora cambiarlo. No sé si estás viendo, Valentín. No, por lo menos en el Facebook aquí no aparecen las letras. Depende mucho del programa que cada uno tiene, también aparecen las letras, lo que uno va diciendo, eso nomás. Sí, va solo saliendo. Por ahí. Así es, por lo menos en la transmisión oficial en mi página no aparece. Estamos contigo. Buenas noches. Sí. Buenas noches, Valentín. Buenas noches, José. Fray Toledo, un invitado de lujo. Muchos saludos, dice Seferino Cabrera, que nos está acompañando. Excelente y muy bueno. Muchísima fuerza, dice Roberto. Desde la capilla, Cuacapilla, Tupazú y Cuacapilla, Madre Mazarelo, Capilla Santa Mónica, Santa María, todos estamos presentes. Saludos cordiales, Valentín, José y al invitado, que Dios le bendiga inmensamente, dice Rosalba.
La Voz Católica Nuestra Señora de la Asunción está acompañándonos. Buenas noches, muy interesante la programación como siempre, desde Hernandaria siguiendo y compartiendo. Saludos al profe Valentín, José y por supuesto al invitado de hoy, el Fray Edgar. Muchas bendiciones, nos dice. Hay muchos mensajes ya, profe, pero me gustaría que aprovechemos también este tiempo con nuestro querido invitado. Nosotros preparamos nuestra Biblia, Fray. José y yo preparamos nuestra Biblia, así que estamos a tu orden. Vos nos decís que vamos a leer y ya estamos. Perfecto. Aquí me están escribiendo también. Yo no sé si pueden verificar que el link anterior, que ahí no hay nada, y quizá cambió de link al retransmitir. Si pueden fijarse en eso, porque el link que me habían mandado dice, al entrar no hay nada. Dice. Bueno, José, reenvía el link, por favor. Okay. Yo reenvío el link actual y entonces para poder compartir nuevamente. Yo les reenvío. Perfecto. Estamos contigo, Fray. Bien, decía, para ilustrar esto que ya dije, vamos a hacerlo entonces con los textos bíblicos. Lucas 7, fíjate Valentín, Lucas 7. Sí. Vamos a leer un poquito antes y un poquito después. No vamos a leer todo el texto porque si no nos llevaría muy largo. Entonces, pero conocemos la escena. En sus casas pueden seguirlo bien, leer completo el relato de Jesús y la viuda de Naín y la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Entonces, si podés leernos, Valentín, desde el 7:11 al 13:14. Muy bien. Poco tiempo después iba camino de una ciudad llamada Naín, y caminaban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Hasta ahí termina el 13. ¿Sigo? Sí, uno más. Y acercándose al ataúd, lo tocó. Los que lo llevaban se pararon y dijo, muchacho, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y se lo entregó a su madre. Ahí ya está bien, después sigue la historia, gracias. Fíjense que en el versículo 13, si nos fijamos en las acciones que hace Jesús, o los verbos que tiene la traducción, fíjate Valentín, en la traducción que está usando, traduce muy bien, se compadeció. Si tienen otras Biblias, va a traducir quizás se conmovió, la Biblia de Idagé. Mira, está interesante. Jerusalén también traduce así. José, ¿vos tenés otra versión de Biblia? Yo tengo la latinoamericana a mano y dice, al verla el Señor se compadeció de ella y le dijo no llores. Muy bien, en las traducciones hemos mejorado muchísimo en los últimos años, entonces esa es la palabra clave, se compadeció. Pero en el latín de San Jerónimo se usa miserere, de misericordia, ¿no? Se misericordió, podemos decir, bueno, pero eso en castellano no existe. Entonces, ese se compadeció, ¿qué es? Jesús ve, o sea, fíjense, ¿dónde empieza todo ese proceso? Empieza en la vista. Al verla. ¿Qué es lo que Jesús ve? Jesús ve a la mujer. Entonces ahí el lector que somos nosotros, los lectores que somos nosotros, tenemos, el evangelista nos está invitando a imaginarnos, bueno, incluso a mirar con la mirada de Jesús, ¿qué es lo que Jesús ve? Entonces la mujer, pero ¿cómo estaba la mujer? Entonces hay algunos datos en el texto, pero además tenemos que ponerle otros datos que nos van a dar los comentaristas y también cosas de la historia, de la época para entender, una mujer viuda, qué significa, qué le pasaba a una mujer en Israel cuando moría su marido, y si tenía hijos, si no tenía hijo, y si se le muere el único hijo, porque dice que es su hijo único, entonces qué le pasaba. Entonces todo eso nos ayuda a entender la situación vital existencial que pasaba a la pobre mujer y por qué Jesús, al verla a ella, entonces se conmueve, se compadece, le toca a sus entrañas, podemos decir, no es tan exacto, pero como a canguchupe, así no a cutuchupe, entonces
un poco y corazones, que tú ya. Entonces, pero si nosotros, para que nos podamos comprender mejor, tenemos que pensar en nuestra experiencia cotidiana. O sea, si tenemos un dolor muy fuerte, una pérdida, un luto, un duelo, o sea, estos días estamos pasando mucho a causa de la pandemia. Lamentablemente, cuando uno está muy mal, muy triste, muy fuerte, ¿qué es lo que dice la gente? ¿Qué es lo que suele pasar? Algo a Pepe, ¿ya? Entonces, eso es lo que le pasa a Jesús. Ve, se deja tocar y a continuación se acerca, habla y va a resucitar al hijo muerto, al joven, y le va a devolver a su madre. Entonces, uno puede, esto ya nos da pautas para pensar, bueno, entonces un texto nos dice eso, pero si queremos corroborar lo que estamos diciendo, tenemos que ver si en otros textos del Evangelio también tiene las mismas características. Porque a veces la gente suele leer, nos suele pasar, leemos el texto bíblico y a veces con un versículo ya queremos fundamentar todo, con un versículo queremos, especialmente cuando nos ponemos en términos apologéticos y queremos discutir con la gente. La Biblia no es para discutir con la gente, sino que es para fortalecer nuestra fe. Entonces, queremos confirmar esto que acabamos de verificar. Tenemos un dato. Vamos a trabajar así críticamente, científicamente, si queremos. Tenemos unos datos. Vamos a ver si podemos encontrar otros datos parecidos. Bueno. Entonces podemos pedirle a José que nos lea Lucas 10, 25, que es el relato del buen samaritano. 25, ¿a dónde? ¿Hasta dónde? Como es largo el relato, entonces desde donde empieza la parábola, yo creo que empieza en el 30, 29-30 creo que empieza. Sí. 30. Es desde el 30, sí. Sí. Jesús empezó a decir: bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos, que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, bajaba por ese camino un sacerdote. Lo vio, dio un rodeo y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar. Lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente... Perfecto. Sí. Hasta ahí está bien, porque ya conocemos la historia, ¿no? Si tuviéramos en un curso, en una clase, en un encuentro, sí que leeríamos todo el texto, pero como estamos conversando sobre el texto, suponemos que conocemos la historia. Fíjate, José, ¿qué le pasa al samaritano? O sea, ¿qué hacen primero los tres personajes que aparecen? El sacerdote, el levita y el samaritano. ¿Qué hace el sacerdote? Los verbos que tiene ahí, baja por ahí, ¿qué hace? ¿Vio? ¿Y qué hace? Dio un rodeo y pasó de largo. Y pasó de largo. ¿El levita qué hace? ¿Lo vio? Dio un rodeo y pasó de largo. Esto es muy importante porque Lucas es un gran relator. Nos está contando una historia para engancharnos y repite el esquema, repite el movimiento, repite lo que uno hace. ¿Para qué? Para que quede clarito que ahora va a venir un contraste. Si ahora era blanco, ahora va a venir uno negro. O al revés, uno era negro, ahora va a poner un contraste para que se note bien. ¿Qué hace el samaritano? Un samaritano también pasó por aquel camino. Lo vio, pero este se compadeció de él. Entonces, ahí está la cuestión. Lo vio y se compadeció. Lo mismo que le pasó a Jesús. Ver la situación. ¿Y qué es lo que vio el samaritano? A ver, Valentín, ¿qué es lo que nos imaginamos que pasaría? El texto y lo que después nos puede ayudar la buena imaginación. No cualquier imaginación, pero seamos. Vio a un extraño tendido en el piso, herido, habrá visto su ojo sangre, algo habrá visto. Moribundo, tirado al borde del camino. Sí. O sea que, en síntesis, ve a una persona, a otro ser humano, ¿sí? A un ser humano en peligro de muerte, porque si nadie lo socorre, se va a morir. Entonces, y aquí es muy interesante porque hay un plus de datos, más información. Entonces él ve al herido, alguien que está al borde de la muerte, entonces se compadece, se deja tocar, o cógese ahí.
y entonces va a hacer una serie de acciones, va a desarrollar una serie de acciones. Entonces, ¿querés leer, José, todo lo que hace? Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino, se las vendó, después montó sobre su animal que traía y se condujo a una posada y encargó que lo cuidaran. Sí, y después sigue más, pero fíjate todas las acciones que hace. Entonces, tenemos otro dato más. En el capítulo 7, Jesús ve a la viuda, se compadece y realiza una serie de acciones para solucionar el problema. Aquí el samaritano ve, se compadece, en la misma estructura, ver, compadecer, y hace una serie de acciones, actuar, podemos decir, que para solucionar el problema. Ya tenemos entonces dos relatos que nos van confirmando la cuestión. Pero aquí hay un plus, decía, porque ¿quién es el que está actuando o bien o se le está poniendo de ejemplo? Es un samaritano. ¿Y a quién se le está contando la historia? Se le está contando a un judío, a un maestro de la ley, no a cualquier judío, a un experto de la ley. Y entonces se le está poniendo de ejemplo al enemigo. No, o sea, Jesús no es tonto, Jesús es vivo, Jesús le gusta mucho, digamos, como que agarrar así el corazoncito y hacer así porque le está poniendo ejemplo al enemigo. O sea, si nosotros queremos actualizar y nos preguntamos hoy en día en la iglesia, vamos a poner católica, pues bueno, aunque seguramente nuestra audiencia también es más ecuménica, ¿quiénes son hoy en día esos samaritanos? Y quizá podemos pensar en gente que no son de iglesia, que no son del movimiento, que no son del grupo, que no son tan rezadores o tan católicos, pero actúan. En este tiempo de pandemia, ¿cuántos samaritanos buenos hay? El que ayuda a comprar medicamentos, el que está haciendo polladas, organizando, ayudando al vecino porque no tiene para sus remedios, el que está llevando aliento a la gente que está enferma. Y quizás no sean gente de iglesia. Y quizás nosotros, gente de iglesia, estamos un poco más acomodados, miramos la situación y decimos, bueno, qué triste, qué difícil la situación, y seguimos de largo. Es para pensar. Es para pensar. Y el 35 dice al día siguiente, sacando, o sea, se quedó con él. O sea, a mí me impresiona esta palabra, Fay, porque dice al día siguiente. O sea, pasó la noche ahí. Sí, cuidándolo. Pero además, ¿qué hizo? Porque ahora viene lo difícil. Sacó 2 denarios. Metió la mano en el bolsillo y pagó. O sea que yo sé que ustedes lo dicen, o sea, Valentín, yo ya lo he escuchado. Bueno, José, nos conocemos ahora menos, pero bueno, Valentín de hace muchos años. Pero yo sé que es muy conocido la frase esa que dice que si la conversión no llega al bolsillo, no es conversión. Entonces, yo quiero parafrasear y decir, si la compasión no toca el bolsillo, tampoco es compasión. Fíjense, por eso decía que hay un plus más todavía, pero va confirmando los datos. No sé si tenemos comentarios, preguntas ahí en el chat, y así vamos. Tenemos mucho tiempo. Espectacular. Viste, José, nuestro invitado, manejar la parte virtual. Adelante, José, contigo. No es espectacular, pero lo que yo quisiera es tener esa facilidad de poder interpretar así la palabra. Estudiante, andas así, tengo. Estudiante. Dice Ninfa Abogado, nos están saludando, en realidad nos están saludando. Aprovechemos que tenemos hoy al Fray con nosotros. Si quieren hacer algún comentario, quieren preguntar algo, envíenos sus preguntitas también todo lo que sea referente al tema, la misión. Al tema, que no pregunten cosas que no tengan nada que ver, claro. Totalmente, claro. El Fray está hoy acompañándonos y es un experto, ya se habrán dado cuenta. Y entonces aprovechemos este momento para compartir también. Y gracias a estas más de 100 personas que nos están viendo, 112 personas nos están acompañando ahora, les pido que puedan hacer 2 clics, ahí abajito donde dice compartir, y le volvemos a dar clic para compartir en los grupos, para compartir con sus contactos, compartan en sus muros, pongan en su biografía, para que muchas personas puedan ir viendo este tema tan interesante que estamos compartiendo en este momento. José, ¿cómo se hace para compartir? Explicarle a la gente, porque a mí me suelen decir, yo quiero compartir, pero no sé cómo se hace. Porque si cada uno, acá ahora mismo voy a mirar cuántos están, 105 personas ahora, por lo menos en mi celular, si cada uno enviase a 10 personas, llegaríamos a 1000 fácilmente. O sea, hagamos
hace falta que nos ayudemos en la tarea de la evangelización. ¿Cómo tiene que hacer, José? Son 2 clics nada más. Ahí en donde ustedes están transmitiendo, o sea, ustedes están viendo nuestra transmisión. Ahí abajito, en el costadito del celular, o igual si nos están viendo desde una notebook o una tablet, las mismas son las opciones. Nos da una opción donde dice compartir. Le das clic y ahí te abre una serie de pestañas. Dice escribir publicación. Si le das ahí, eso va a ir en tu biografía, directamente en tu biografía. Y hay otra opción que dice compartir grupos. Si clicas ahí, en todos los grupos de Facebook vas a poder compartir. Al darle clic, te aparece todo el listado de los grupos. Entonces vos le das clic directamente, son 2 clics lo que vas a hacer y vas a estar compartiendo. O en todo caso, dale compartir y ya te abre la lista completita de todos tus amigos de Facebook. Y ahí dice enviar, flash, y le vas enviando. Eso le va a llegar ahí también en su Messenger para que ellos puedan estar compartiendo. Ahora mismo ya están viéndonos más de 122 personas, 23 ahora. Ayúdenos a compartir, por favor. Yo estoy haciendo ahora mismo, abriendo, compartiendo, para que ustedes puedan ir enviando. Y si quieren compartir también en los grupos de WhatsApp, es compartir y ahí te da la opción copiar enlace. Se copia ese enlace y se envía vía WhatsApp. Directamente vía WhatsApp le envía en tu grupo de WhatsApp de la parroquia, del grupo, del movimiento, a tus hermanos, a tu familia, para que ellos también puedan ver lo que es ser misericordioso según las Sagradas Escrituras, según el mismo Señor quien nos deja, y hoy nos da un experto también para poder explicarnos estos pasajes de Cristo. Muy bien, excelente. ¿Cómo subió la cantidad automáticamente cuando la gente se comparte, verdad? Ay. Ángate coña conseguía, aña compartíamos. Vamos contigo, Fray. Está muy bien, muchas gracias. Estábamos diciendo eso, digamos, de que ya con 2 textos vamos confirmando los datos y ya vamos haciéndonos idea de lo que significa la compasión en Lucas, según el evangelista Lucas, y lo que Lucas quiere transmitirnos en la compasión. Vamos ahora a otro texto. Ahora Valentín, si nos puede leer. Estamos en el capítulo 15, damos el salto de 10 al 15 y vamos a ver que en el marco del relato los publicanos y los pecadores se reunían todos a escuchar a Jesús. Y otra vez tenemos unos personajes que funcionan como antítesis, como los adversarios, digamos, como pasan todas las películas o en todas las novelas, en todas las series, hay un protagonista y siempre hay los enemigos, los adversarios que siempre están buscando ahí. Bueno, aquí Jesús es el protagonista, está con sus seguidores, aparecen otra vez ahí los fariseos que murmuran, protestan por lo que él hace, y Jesús les va a contar 3 parábolas, no uno. Fíjense, es progresivo esto, digamos, en el 7 no era parábola, era un relato, vamos a decir así, algo un hecho de la vida real. El segundo texto del capítulo 10 es una parábola, era para una persona porque están hablando el maestro de la ley, Jesús. Ahora le mete 3 parábolas, como que va creciendo la cuestión de la compasión, bueno, y de la misericordia, estas 2 caras de la actitud. Entonces, ¿podés leernos, Valentín? Conocemos la primera parte de la historia. Las 3 parábolas son la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Exactamente, el llamado hijo pródigo, sí. ¿Dónde leo? A mí me gusta más llamarle la parábola del padre misericordioso, porque en realidad ahí el protagonista no es el hijo pródigo, es el padre, pero es verdad, para que podamos seguir el hilo, ¿no? Conocemos la historia, 2 hijos, el menor se va, zarambí su vida, pierde todo, se arrepiente, vuelve a casa, y ahí, yo creo que en el versículo 20, yo creo que empieza cuando el hijo decide regresar. Sí, puedo leer del 20 en adelante. En adelante, sí. Vos me decías hasta dónde. Se levantó y vino donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos.
su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus... ¿Cómo? Ahí está bien. Hasta ahí, bueno. Ustedes pueden seguir porque ya conocen la historia, entonces empieza la fiesta. Pero fíjense bien que cuando él decide regresar y el padre está viendo de lejos, ahí ya nos da la idea de que el padre parece ser que si está mirando de lejos significa que todos los días, pobrecito papá, estaba mirando allá en el horizonte, se aparecía el hijo menor. Entonces, la traducción que nos ha leído Valentín es muy interesante porque en vez de ponerse compadeció, lo describe más. Decía la traducción que nos leía Valentín, se le conmovieron las entrañas. Las entrañas. O sea, todo lo que podemos pensar en guaraní, ¿no? Entonces, algo le pasa ahí, se le revuelven las entrañas y, o sea, eso es compasión, es la misma palabra griega que está ahí detrás, es splagnisomai, es splagnicese, o sea, le pasa eso, no es que el padre hace, le pasa eso, le sucede eso, una acción que él recibe, y entonces, pero ¿cómo empieza? Cuando lo ve otra vez entonces, pues si queremos hablar así, fórmula, ve al hijo de lejos, se le conmueve las entrañas, se compadece, se conmueve, y ¿qué hace? Reacciona, o sea que hace varias acciones. A ver si podemos leer otra vez el 2021 para recordar cuáles son las acciones que hace el padre. Se levantó y vino. ¿Dónde está? Ah, esa es la acción del hijo. Del hijo, no del padre. El padre, uno, lo vio. Sí. Primero es ver. Segundo, sí. Se le conmovieron las entrañas y sí. Echándose a correr, dice la versión que yo tengo. Echándose a correr. Corrió, pero ¿y después qué más? Corrió. Se le echó al cuello. Le abrazó. Y lo cubrió de besos. Lo cubrió de besos. Y el hijo le va a hablar, pero no le hace caso al hijo. Y después va a ordenar que preparen la fiesta, ¿no? Entonces fíjense también que se repite el esquema, ver, compadecerse y actuar. Entonces, diferentes actuaciones, pero las acciones apuntan a solucionar el problema. Porque el hijo venía todo seguramente desastroso, sucio, como un mendigo, entonces soluciona, le cambia totalmente, le devuelve la dignidad, le hace una fiesta, le cambia la ropa, le pone, etcétera, etcétera. Entonces, acción. Y se hace una gran fiesta, una gran alegría. Aquí nos da otro elemento más de la compasión, misericordia. El elemento de la fiesta y de la alegría, que produce cuando uno practica la compasión, practica la misericordia. Entonces, este es el punto culminante, digamos, siempre nos va a llevar a la fiesta, a la alegría, al gozo. Aunque va a haber gente que se moleste, porque ya sabemos la historia que también alguien se molesta, el hijo mayor se molesta por lo que está pasando. En vez de que, pues en la iglesia también pasa mucho eso, mucho. Hay mucha gente, en vez de alegrarse de que gente, entre comillas, así pecadora, de mala vida, todos somos pecadores, pues parece que hay gente que le gusta llevar cuenta de la vida de los demás, y entonces cuando alguien viene a la iglesia, a la reunión, al grupo, en vez de alegrarse, y pues sí, o criticar, no gustáis su vez. Entonces, y ahí no hay compasión, ahí no hay misericordia. El Papa Francisco tiene muy claro esta cuestión teológica de la compasión en el Evangelio de Lucas, entonces por eso él invita a una iglesia en salida, una iglesia que no juzga, una iglesia que acoge, que recibe, que cura las heridas, que hace fiesta por el hijo o la hija que vuelve. Y entonces ya tenemos, si juntamos los datos, ya vamos teniendo, entonces podemos ahora definir, decir, entonces, ¿qué es la compasión? Pero si queremos sumarle más datos, hay otra palabra que es eleos, que ya al comienzo mismo del Evangelio de Lucas, otro personaje va a decir que Dios va a socorrer con su gran misericordia a su pueblo. En el capítulo 1, mientras vamos buscando podemos
no sé, comentar, preguntar si hay algo. Sí, voy a ir leyendo un poco mientras va buscando. Sí, sí. Dice, bendiciones al invitado, está súper interesante y se entiende muy clarito, nos dicen. Nos están viendo desde Ciudad del Este, desde San Estanislao, Sally nos ve desde la parroquia de San Estanislao de Cosca, nos están viendo desde Encarnación, Salto del Guairá, Santa Rita, desde España. Nos están acompañando nuestros hermanos desde distintos lugares, desde Brasil también, Buenos Aires, Argentina. Voy leyendo así los mensajes rápidamente porque queremos aprovechar al máximo este momento. Quisiera también aprovechar y darle gracias a nuestra fiel seguidora, Vanessa Arias. Quería comentarte, Valentín y Fray. Vanessa siempre comparte en todos los grupos y me llama la atención nada más. Ella siempre también le etiqueta y le etiquetó otra vez al Fray, a su párroco, a su asesor. Y es muy interesante porque ella está siempre ahí pendiente y gracias a eso también los sacerdotes nos acompañan. Ellos también suelen vernos, suelen llamarnos, suelen comentarnos. Gracias a Vanessa y a todos ustedes que comparten también, más de 100 personas que nos acompañan. Freddy Pablo Ariel nos dice: saludos desde Villeta, mis agradecimientos por esta hermosa enseñanza, dice. Bendiciones, dice Inocencia González, que nos está acompañando también. Luisa Gutiérrez, como todos los jueves, excelente el tema y es para reflexionar mucho más, dice. Valentín, contigo. Estoy aquí, me fui a traer mi Biblia en guaraní. Quería acompañar un poco en algo con... Etopaigo, Valentín. Sí, tengo alguna vez. Cintia más dice ahí la importancia de no juzgar porque muchos pueden estar haciendo más que nosotros y haciendo con amor y por amor a Dios y al prójimo. Se refiere al texto anterior que estábamos compartiendo. Del samaritano, sí, esa actitud del samaritano que implica la misericordia y la compasión. Mina de Valentín, ella para de traducción guaraní, como Yere, Lucas 10:33 o 7:13 o 15:20, cualquiera de esos tres. 15:20 campaña misa puede. A esa taika tu vale. Nila Martínez, buenas noches queridos hermanos, una noche más compartiendo como cada jueves desde Barcelona. Un abrazo fuerte y bendiciones. Eso sí que es un gran sacrificio porque ahora ya son las 12:30 de la noche en España. Así es. Hay poro oñemoi ojo llevu y tu arogape. Ha oi llave weterigina momburu y tua ojecha supe ha oi poria juvereco. No sé si la traducción está bien, ¿verdad? Pero hoy poria juvereco 11 ojo guaiti ha omoaje ñejetu na ñamoame. Qué difícil. ¿A qué? ¿A qué la llana guaraní, Valentín? No, pero sí, poria juvereco pues es la palabra cuando ñañeta guaraní para castellano paraguayo. Poria juvereco pues es la palabra litúrgica de la compasión, la piedad, porque tengo pura hey ya puedo misa vengo ya pura hey ore poria juvereco ñande yara, ¿ya? Entonces, por eso al traducir usan la palabra más litúrgica, pero se entiende muy bien la idea porque detrás está la piedad, la compasión, la misericordia. Señor, ten piedad, Señor, ten compasión, Señor, ten misericordia. Es otra palabra, pero digamos, si entendemos lo que se quiere expresar, va muy bien, porque Hasura Guaraní ya topas una palabra exacta, tiene que ver con Paya, esa huella. Entonces, o poco y are, o poco. Sí, a poco y are. O Mungu Eshuber. Dice un comentario por ahí. Lucas 10, espera que un ratito, ya que sacan a Cuba, ven. Dice Peteín Cuimba, esa Mariagua, Catu, Ojo Vagina, Upetape, Upebare, Abei, Oje Chavo, hoy por Ajubere Cosupe, Oñembo ya, Jese, hoy Pojano, Ñanduru, Javinope, Ja Oyo Cuasupe.
umi oyekutujahue lupi. Upei ahí está bien, pero fíjese que también se usa, ahí seguramente los tres textos va a decir por Yahubere Koshbe, porque como digo, esa es la palabra litúrgica que usamos para expresar con compasión, misericordia. Bien, gracias Valentín. Y por nada, en de Biblia guaraní, porque pues ya de ayuda a ver, a veces ya de esa... Sí, José. Sí, un mensaje por ahí dice Alfredo Aponte. El ejemplo del samaritano, Fray, sería hoy por hoy practicar las obras de misericordia. Sí, pero no solo eso y más que eso. O sea que las obras de misericordia, ¿qué son? La Iglesia Católica en su magisterio, en su enseñanza, digamos, como fue armando o fue dándonos como tipo cápsulas para comprender más lo esencial del Evangelio. Entonces la obra de la misericordia, las obras de misericordia que tradicionalmente se clasifican espirituales y corporales, evidentemente forma parte de la práctica de la compasión y la misericordia. Pero no solo son esos 14. Esos 14 son los que se recogen en los evangelios, pero va mucho más allá. Empieza con una actitud. Porque la cuestión, o sea, por eso ser cristiano no es fácil. Si queremos ser un discípulo auténtico de Jesús, no es fácil, porque tampoco se trata de hacer nomás las cosas ni de cumplir nomás las cosas, sino que es también la actitud que hay ahí, el corazón que le ponemos a eso, digamos. Entonces, por eso que siempre el Evangelio nos va a descolocar a los que son muy católicos, muy religiosos, muy seguros de sí mismos. El Evangelio le va a decir eso no es suficiente, hay que ir más. Y digamos, y a los que solo hacen las cosas y quizás no sean muy religiosos, no muy practicantes, el Evangelio le va a decir no, hay que sumarle también eso. O sea que siempre nos va haciendo ñembucuyú, si escuchamos bien el Evangelio, si nos dejamos tocar por eso. Entonces, sí, pero y más que eso. Así. Fray, así como el caso de aquel joven que dijo, sí, yo he practicado eso siempre, y el Señor le dijo que haga más que eso. Exactamente, buen ejemplo. En Lucas también aparece esa historia. Muy interesante que también en los evangelios para algunos es joven, para otros es un adulto y para otros es un rico. Muy interesante eso. Que para Lucas, por ejemplo, no es el joven rico, sino que es un dirigente rico. Y cómo ahí nos pone también en una situación para hacernos pensar que cómo los bienes materiales, a pesar de llevar una vida quizá de práctica, de fe religiosa, eso puede ser otro tema. Ese es el tema de mi tesis, ¿no? Los ricos en el Evangelio de Lucas. Eso puede ser para otro programa en otro momento. ¿Cómo es el tema? Mi tesis se trata de los ricos en el Evangelio de Lucas. ¿Tu tesis de licenciatura o doctorado? Doctoral, que si Dios mediante, tenía que haber sido el 1 de marzo la defensa de la tesis, pero bueno, como vine, me enfermé de COVID, dengue, con toda la comunidad, y lamentablemente perdimos a un hermano, el padre Ramón. Bueno, ahora estamos saliendo de eso. O sea, hace un mes yo estaba ahí bastante complicado de salud. Y claro, y el 1 de marzo evidentemente no se podía y se canceló y se pasó la fecha ahora para 19 de abril. Así es que de paso vengo de Mianga para la defensa de la tesis doctoral. Es los ricos en el Evangelio de Lucas. Y cuando termine esa defensa, podemos hacer otro programa, si quieres, para compartir un poco de qué se trata el tema, porque es un tema bastante desconocido. Y la visión que le pone San Lucas a los ricos, porque el ser rico no es pecado, ¿verdad, Fray? Sino el dejar que la riqueza ocupe. No sé, no voy a responder a eso, voy a dejar ahí en stand-by para que vengan, pero que solo te voy a decir que sí y no, depende. Depende. Bueno, sí. Seguimos contigo. Nos estábamos en el capítulo 1 de San Lucas. Sí, a ver, yo creo que 1.50 en adelante, yo creo que 52, 53 por ahí, es el cántico de Zacarías. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Exactamente, entonces leo unos versículos antes para entender el... Por favor.
Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Hasta ahí. Ese es el cántico de María, el llamado Magnífica. Sí. Pero también está, después más adelante, está el de Zacarías, que también va a hablar de que el Señor tuvo misericordia y ha visitado y redimido a su pueblo. Entonces, en el 72, Fray, en el 72 está realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres. Entonces, ¿cómo realiza su misericordia? Si lees un poquito más arriba, ahí nos va a decir en qué consiste esta realización de la misericordia de parte de Dios. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Ahí está, Dios ha visitado y ha redimido a su pueblo. En eso consiste. Sigue, por favor. Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos hasta ahí. Sí, sigue, que libres de temor, le sirvamos en santidad y justicia, y sigue el texto. Entonces ya en el capítulo 1, Lucas, esto es genial, porque Lucas, cuando ya empieza a escribir su evangelio, ya va poniendo los hilos que después va a desarrollar, aunque aquí usa otra palabra. Fíjense que se traduce misericordia porque es eleos, la palabra griega que está detrás, que digamos es distinto, que es plagnisomai, pero que en su conjunto forman lo que se llama la familia semántica, que se relacionan en el campo semántico. Entonces, Dios es el que tiene misericordia de su pueblo, visita, redime, hace surgir el sol de lo alto, que es Jesús. Hoy justamente la anunciación, solemnidad que celebramos la encarnación del Hijo Eterno. Entonces empieza ya en el capítulo 1 Lucas a poner eso, y después ese Dios que tiene misericordia, que tuvo compasión, se personifica en Jesús, porque Jesús ahora va a practicar eso. Qué interesante. ¿Y cuál es el objetivo principal entonces del Evangelio de Lucas, presentándonos esta figura desde ya, antes del nacimiento de Cristo, ya en el anuncio, y después ya cuando la Virgen María proclama este Magnificat? ¿Cuál es el objetivo de San Lucas? Llevar al lector, Fray, a mirar con un ojo a un Dios misericordioso. Sí, podemos decir así, el objetivo en cuanto a este tema, porque Lucas va a desarrollar varios temas, y la salvación, por ejemplo, va a ser un tema muy central, y la salvación en Lucas está muy relacionada con la compasión y la misericordia, porque si nos fijamos en el capítulo 7, si recordamos eso, ¿quién es el que tuvo compasión? Jesús. Y después otra vez, el buen samaritano, si nosotros hacemos una lectura más simbólica, también podemos preguntarnos, ese buen samaritano que cuenta Jesús, en el fondo no es el mismo Jesús que nos ve herido en el camino, se compadece de nosotros, y Jesús es nuestro buen samaritano también. Sí, efectivamente que sí. Fíjense, esa es otra forma, otra perspectiva de ver la misma parábola. Y después, en la parábola del hijo pródigo, del padre de los dos hijos, ahí es más que evidente que el padre representa a Dios. Este Dios que ya en el capítulo 1 nos decía Lucas, que se acordó de su misericordia, del juramento que hizo Abraham, que visitó y redimió a su pueblo. O sea que fíjense que al final todo cierra, todo está relacionado. Entonces, ¿qué está queriendo hacer Lucas? Yo creo que a los lectores de su época, porque eso tenemos que hacer el esfuerzo de ver, de preguntarnos qué entendía la gente en el siglo I, los lectores de Lucas, las comunidades de Lucas, cuando escuchaban este texto, porque ellos no leían. Tenemos que de eso tener muy en cuenta. En el siglo I y durante muchos siglos,
la gente que leía y escribía era muy poca, el analfabetismo era muy grande. O sea, ya en el siglo XX, XXI empieza a disminuir bastante, pero en el siglo I no. Entonces, en los encuentros, en las asambleas litúrgicas, digamos, en las reuniones de la comunidad, en las casas de la familia, ¿qué se hacía? Alguien leía y todos escuchaban el relato, todos escuchaban. Por eso los evangelios fueron escritos para ser leídos en alta voz. Y eso es muy interesante también, volver nosotros a recuperar. Nosotros estamos en una cultura donde es más de imagen y todo eso, pero escuchar así nos cuesta, porque claro, tenemos tanto ruido, tantas cosas, que por ejemplo escuchar un relato largo y eso nos cuesta. Entonces, tenemos que preguntarnos que cuando escuchaban esos lectores del siglo I, ¿qué entendían? ¿Y qué es lo que Lucas le está queriendo decir? Y bueno, yo creo, es mi opinión, sabemos que la interpretación bíblica no es un dogma cerrado, sino que se va desarrollando con el tiempo y con los años y con los estudios y con las herramientas que uno le pone. Entonces yo creo que Lucas, cuando está desarrollando este tema de la compasión, lo que está queriendo es que su comunidad entienda que la compasión y la misericordia, para poner las dos palabras, no solo un sentimiento, no solo es quedarse o sea, en el ver y bueno, y me compadezco ahí, pobrecito, me duele, que cuesta, y me quedo ahí, sino que implica actuar, implica accionar, implica responder, y si es posible, solucionar el problema, el sufrimiento, el dolor que uno está viendo. O sea que yo creo que es el mensaje clarito que él quiere inculcar a sus lectores, ¿no? Entonces, por eso desde el capítulo 1 les va llevando en el cúmulo del capítulo 15, pero después si queremos profundizar más todavía, la compasión y la misericordia son acciones de Dios, porque Jesús, si Dios ya se compadeció de su pueblo, Jesús es el enviado, viene como Salvador, Él se compadece también de nosotros. Entonces los discípulos, ¿qué tenemos que hacer? Adquirir, practicar también lo que Jesús hizo, lo que Jesús practicó. Entonces, es un sello, o debe ser un sello característico y marca de identidad de los seguidores de Jesús también hoy, el ser compasivos, el ser misericordiosos. Muy bien, contigo, José. José. Sí, atentísimo aquí. Buenísimo, la explicación más claro imposible, dice un mensaje. Zulma, muchísimas gracias por la explicación. Ricardo Rolón nos dice buenas noches, presente el 5:30, La Blanca. Elsa Ojeda, hermosa la enseñanza. Epifanía Almada, estoy atentísima por ustedes. Marco Antonio, buenas noches hermanos, desde San Juan de Ponuceno. Marcos Arrúa, soy, gracias por tanta bella enseñanza. Alcides López, excelente explicación, dice. Nelson Ortiz, buenas noches hermanos, desde Hernandarias. Beatriz Flecha, excelente explicación, nos dice. Muy linda la programación, dice Claudia Lorena. Domi Gómez dice, bendita sabiduría del Fray y los profesores, mucha fuerza, gracias por compartir con nosotros. Dice Jacinta, y de gusto la guaranía de Ige. Bendiciones, dice Domi también, bendiciones al Fray. Carlos Alberto dice, ya estás invitado para otro encuentro más país. Totalmente. Marco Aponte, nuestro querido hermano, quien nos apoya también en la evangelización. Saludos cordiales y abundantes bendiciones desde Asunción. Gloria a Dios por tanto talento al servicio de Dios. Cuánta sabiduría, solamente feliz y agradecido de estar escuchando, dice. Fausto Gómez también nos envía una manita y está atentísimo. No sé si tenés algunos más, Valentín. Muy bien, sí, aquí con mucho, y solamente agradecerle a ellos porque queremos aprovechar al máximo al Fray para que quitarle el jugo justamente esta noche al máximo sobre la compasión en el Evangelio de San Lucas. Adelante, Fray.
Bien, muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que están acompañándonos en vivo, están dejando su mensaje. Yo estoy seguro también que después va a haber más gente que vea el video, porque esto se queda en la fanpage, entonces va a haber más gente también que nos acompaña, o sea que muchísimas gracias. Como para ir redondeando en Yanguapu, ya termina Marañán de Borí, sobre el Evangelio de Lucas. Ya hacen hace, imagínate, pues, entonces. La compasión, misericordia en el Evangelio de Lucas. Entonces, viendo estos textos, hemos visto textos, datos, hemos visto cómo hay una especie de fórmula fija. Entonces, podemos hacer una reflexión y podemos preguntarnos. Entonces, hoy a nosotros, cristianos, católicos del siglo XXI, en Paraguay, en el contexto de pandemia, ¿a qué nos invita este tema de la compasión en el Evangelio de Lucas? Si lo primero para tener compasión es la mirada, el ver, tenemos que preguntarnos entonces ¿qué yo estoy viendo? ¿Qué estoy mirando? ¿Qué es lo que veo a mi alrededor? En mi barrio, en mi iglesia, en las noticias, en las redes sociales, en el WhatsApp y todo eso. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué veo? Y eso que veo, ¿qué me produce? Porque puede ser que yo me pase mucho tiempo, no quiero decir de mi vida, pero mucho tiempo del día viendo Burorei. Y si yo viendo Burorei, evidentemente compasión no voy a tener, ni misericordia, o sea, no me va a afectar. Entonces, ¿qué veo? Porque porque ante tanta desesperación, ante tantos problemas, ante tanta angustia también, o sea, cada uno tiene su forma de afrontar los problemas y la situación, pero si queremos ser cristianos de verdad, discípulos de Jesús, ya está discípulo TT. Ahí no solamente era Pilsen, TT, sino que era Jesús Abeijina Ñandera. Hoy no hay Salvador TT, hoy cuando hay discípulo TT. Apechón, compasión, misericordia. Yehe Shakwa, que tú ya hay guaraní me imagina, oje Shakwa, oñandu Kuaaba. Entonces, ver Yahesha, ñañemos lente juntos y Yahesha, por más que a veces sea doloroso y triste la situación. Y si yo veo, me voy a dejar tocar, interpelar, me voy a conmover. Y esa compasión, esa misericordia, por eso también esa palabra es interesante, conmoverse, me va a mover me va a empujar a actuar. Entonces no se queda en el simple Aishen Yaranga. Yandeco paraguayo a veces pensé que ya Aishen Yaranga, ya tenían guasú, pero va a durar 20 minutos la Aishen Yaranga. Entonces no, hay que dar el siguiente paso. Entonces yo me tengo que preguntar, bueno, Hashama, Alcotemeba, Hasuba, o mi hermano o hermana que pasa mal, que necesita quizás una palabra de aliento, o quizás necesita que yo, digamos, meta la mano en el bolsillo, o quizás hay un montón de maneras para ayudar. Entonces, bueno, me compadezco. ¿Por qué? Porque yo me pongo en el lugar de la otra persona. Porque se ve, entonces si yo me compadezco, estoy actuando también como es Jesús. O sea, amar como Jesús amó, servir como Jesús sirvió, en este caso compadecerse, actuar como Jesús actuó. Y entonces ahí después el discernimiento cristiano. Fíjense que los verbos de acción, tanto de Jesús con la viuda de Naín, del buen samaritano con el herido y el Padre misericordioso con el hijo menor, el hijo perdido, pródigo, eran diferentes acciones. Entonces, ¿qué significa eso? O sea, que no hay una fórmula única de lo que tenemos que hacer. A veces mucha gente a mí me pregunta, sobre todo en la confesión, o cuando tiene problemas, vaya, pues Ana, ¿qué tengo que hacer, Fray? ¿Cómo tengo que actuar? A veces uno puede decir, pero a veces no se puede. O sea, que uno tiene que discernir y descubrir qué acciones tiene que hacer en el momento, porque en el Catoíngora siempre ya viví de fórmulas. Entonces, en cada situación se va a requerir quizá acciones diferentes.
y situaciones diferentes requieren acciones diferentes. Lo que no se puede hacer o lo que no se debería hacer es no accionar, quedarse indiferente o quedarse solo en el aisingar, yaranga o paupe o añemboetas ese allá mismo. No, o sea, si puedo hacer algo más, tengo que hacer, porque eso es lo que nos muestra en los textos en el Evangelio de Lucas. Y hay una respuesta muy común también que se suele decir, esa es tu cruz, hermana, o esa es tu cruz, hermano, tenés que cargar con esa cruz. Entonces, no, en serio, ese se escucha mucho también y a veces uno mismo puede decir eso. Y bueno, Fray, para ir redondeando ya contigo, después quisiera yo preguntarte un poco sobre el curso que están organizando en la diócesis de San Lorenzo. También es muy importante sí, ese tema. No sé si querés cerrar ya la Compasión en San Lucas y después hablamos de algunos temas ya, avisos parroquiales. Bueno, cierro y retomo este tema de esa es tu cruz, hermano y hermana. Sí y no. Porque hasta Jesús necesitó un cireneo, un Simón de Cirene para que le lleve la cruz. Entonces, si yo estoy viendo que mi hermano o mi hermana, su cruz es pesada y necesita ayuda, ya sea palabra de aliento, ya sea tiempo, ya sea oración, ya sea escucha, ya sea meter la mano en el bolsillo, ya sea llevarle al hospital, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que ser creativos en responder. Porque eso que nosotros damos va a volver multiplicado. Entonces, si la persona su cruz es muy pesada, bueno, y si me está compartiendo, yo me tengo que preguntar, ¿y por qué me está compartiendo esto? Quizás sea porque el Señor quiere que yo le ayude o yo puedo ayudar en esa situación. Evidente que hay situaciones muy diferentes y difíciles, quizás no podamos hacer nada, pero lo que no podemos hacer es, esa es tu cruz, ánimo, seguí adelante y no me traiga problemas en el fondo, eso no me traiga tu problema aquí. Ahí ya no es cristiano, ahí ya estamos en la indiferencia. Sí, yo creo que con esto, recordar eso, y quiero terminar con la fórmula. La verdadera compasión, la verdadera misericordia implica ver la realidad del otro, la realidad que me rodea. Yo viendo esa realidad me dejo tocar, me tocan las entrañas, me toca mi... y entonces me arrastra eso, me empuja a accionar, acciones concretas para socorrer a ese hermano, a esa hermana necesitada, para resolver esa situación. Entonces, ahí se cierra el círculo de la compasión, no se queda en el Aishin Yaranga, según el Evangelio de Lucas. Amén. Amén. Muy bien. Preguntarte, Fray, la diócesis de San Lorenzo, a través de la Escuela San Jerónimo, Escuela Bíblica San Jerónimo, ha hecho recientemente el tercero o cuarto, creo que es el cuarto congreso diocesano, y esta vez se hizo de manera virtual. Fue todo un éxito, por la gracia de Dios. Tuvimos que ingeniarnos, ¿verdad? Utilizando los medios. Y ahora... como ya no se puede todavía hacer de manera presencial muchas cosas, están abriendo algunos cursos y entre ellos está, ¿cómo se llama? Evangelio de San Marcos en clave de tiempo de pandemia. ¿Querés explicarle a la audiencia y cómo pueden acceder a este curso? Sí, así mismo, Valentín, en la diócesis de San Lorenzo existe la Escuela Bíblica San Jerónimo, que hemos fundado ahí con hermanos y hermanas de la ABP de San Lorenzo. El hermano Mingo Sabio González es el director de la escuela, pero ahí colaboramos muy de cerca con el diácono Ignacio, la diaconisa Andresa y todo un equipo ahí de San Lorenzo. Entonces, y ahí la verdad que ahí la gente ha respondido mucho también. Y claro, con este contexto que estamos de pandemia, lo presencial se pone difícil, entonces ya el año pasado empezamos con lo virtual y este año vamos a ofrecer, entonces hay todo un programa de formación, hay un programa básico de introducción, luego son 2 años, luego hay un tercero y cuarto año que es de profundización y después 5 y 6 años que hay un nivel avanzado. Entonces este curso que ofrecemos es para el nivel de profundización, o sea que las personas que quieren hacer el curso tienen que tener ya una base previa
de haber hecho curso bíblico, por lo menos un año de introducción, ya sea en cualquier escuela bíblica, en su diócesis, mismo en Ciudad del Este, Valentín, con todos los cursos que hay, o en otro lado, ¿no? Entonces, vamos a dar un curso sobre el Evangelio de Marcos durante 3 meses, abril, mayo y junio, los martes, esta misma hora, de 7:30, de 19:30 a 21 horas, en forma virtual. Y va a ser el Evangelio de Marcos, y yo lo he subtitulado así, un evangelio para tiempos de crisis, es decir, tiempos de pandemia. Yo creo que, o sea, lo vamos a leer desde este marco histórico, social, sanitario que estamos viviendo, y vamos a descubrir en ese curso que también en el Evangelio de Marcos, que se escribe alrededor del año 70, también el autor que escribió Marcos escribió también en tiempos de crisis, en tiempos de posguerra, y no es una pandemia sanitaria, pero sí un tiempo de crisis de posguerra, que incluso es mucho más difícil también. Bueno, depende de donde uno ponga el punto de vista, pero sí tiempo de crisis. Y entonces, ¿qué es lo que dice el Evangelio de Marcos Entonces, lo que vamos a hacer es una lectura global del Evangelio de Marcos, identificando esos elementos para tiempos de crisis. Son 3 meses y, digamos, la colaboración es simbólica, solamente son 20.000 guaraníes y se tienen que poner en contacto con el señor Mingo González. Seguramente vamos a dejar el afiche aquí en la fanpage de Valentín, también de José, también en la fanpage de la ABP Nacional. Bueno, o sea, va a ir empieza el próximo 6 de abril, o sea que en 15 días, en la semana de Pascua. Excelente, una excelente oportunidad. Yo ya estaba hablando con los animadores de Ciudad del Este para que aprovechemos ese día, martes, y bueno, éxito en este curso, Fray. Y comentarle a la audiencia, José, comentarle a la audiencia de que este es nuestro programa 41. Vamos a tener una breve pausa. El Jueves Santo no vamos a tener programa. Y después, en la Pascua, el primer jueves de Pascua, el primer jueves de la Pascua, tampoco vamos a tener programa. Yo ya hablé con José y ahora el Fray está sabiendo, porque estoy iniciando, Fray, el curso con el Centro Bíblico Nuestra Señora de Sion de Buenos Aires, y entonces los días de clase van a ser los miércoles y los jueves de 18 a 21 horas. Es un curso que va a tener una duración de 3 años y va a ser los miércoles y los jueves de noche. Entonces ya conversé con mi nuevo asesor de la ABP, nuestro nuevo asesor de la ABP de la diócesis, el padre Walter Collar. Él inclusive me dijo: Valentín, podríamos grabar los programas a la mañana y prepararlo para lanzar a la noche en el mismo horario de siempre. Él me dice, o sea, nuestro nuevo asesor de la ABP cree conveniente de que este programa continúe y que sea pregrabado, ¿verdad? Pregrabado con temas específicos. Entonces ese es un poco por respeto a la audiencia, no vamos a cerrar el programa, pero sí ya no voy a poder hacer los jueves por cuestión de estudio, ¿verdad? Me parece ahora importante este estudio. Acá el Fray Edgar también me apoyó mucho en esto, aunque no va a ser fácil porque estoy con preescolar ahora y complicado el tema. Ánimo, Valentín, muy buena noticia, muy buena noticia. Ese curso de 3 años que ofrece la Escuela Bíblica Nuestra Señora de Sion en Buenos Aires es un curso reconocido por el CELAM y también avalado por la Pontificia Universidad Católica Argentina. O sea que realmente vas a aprender muchísimo, Valentín, y te felicito, te animo, y si alguna gente más se quiere sumar, adelante. Excelente. Y justo José hoy me estaba diciendo: ¿por qué no me avisaste cuando te inscribiste? Y bueno, yo mismo estaba indeciso, y invitarle a otro es más complicado todavía, ¿verdad? Pero ya estamos mano a la obra. José, ¿qué le decimos a la audiencia? Nada, decirle a la gente gracias, porque más de 100 nos acompañaron durante toda la transmisión. Excelente, todos los comentarios buenísimos. Qué claro, qué facilidad tiene el Fray para explicar. Decía, claro, él es especialista en esto, el Fray está en eso constantemente, y ahí estamos, ¿verdad? Y qué interesante ir aprendiendo y conociendo más también, Valentín. Fray, un gusto compartir contigo hoy, contigo también, Valentín, con toda esta gente que nos acompañó a lo largo de esta transmisión, y estaremos con las novedades
Valentín, invitando siempre a la gente. Vamos a poner cualquier cuestión que salga, vamos a publicar tanto en tu fanpage como en el mío también, para que estén informados y estén atentos a las programaciones y a todos los contenidos que vamos a seguir compartiendo. Así que ustedes no se desconecten, sigan ahí atentos a las páginas nuestras, donde también vamos a pasar la invitación, donde el Fray va a estar compartiendo con nosotros también un tema súper interesante para todos aquellos quienes quieran aprender un poquito más de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Yo creo que voy a estar prendidísimo también ahí, Valentín, como cuando ya nos invitaste el otro día en nuestros lunes de formación. Contale al Fray, ¿qué le dije yo en la reunión en la formación de animadores? ¿Qué le dije yo? Sí, y Valentín nos dijo, inscríbanse todos, señores, yo voy a estar pagando por todos ustedes, no se preocupen por eso. Eso fue mentira. Me gustó la idea. Me entendió aquí cada uno. No, ese piropo está bien. Estuvo todo bien, ¿no? Nos estuvo comentando, los lunes nosotros tenemos nuestro encuentro con todos los animadores de la diócesis, estamos profundizando también ciertos temas, y nos estuvo comentando ya que el Fray iba a estar desarrollando un tema desde la diócesis también, o sea que desde la escuela bíblica San Jerónimo, y nos invitó, por cierto, nos dijo que nos enviaría el enlace, todavía no nos envió, pues estamos guardando, tenemos tiempo todavía. A Valentín le suele ocurrir algo así muy particular, Fray, yo te voy a comentar ahora aquí en vivo. Él nos dice, ustedes compartan ahí conmigo, estoy en mi curso, nos dice. En una de esas yo me bañé todo, me puse todo chupo, todo lindo, vine todo apurado a casa, preparé y esperé el link, pero el link nunca llegó. Se olvidó de enviarnos el link y acá ocurrió lo mismo. Y ahí vamos a estar Valentín. No, pero el link de que ¿el link de lo que fue ya o el link de lo que va a ser? No, el link era para entrar a saludar, para estar con el grupo que él estaba, y se olvidó de enviarnos. Una semana después se recordó. No, eso me pasó. Bueno, pedirle disculpas a la audiencia también, porque al inicio tuvimos dos problemas. Una falla en las plataformas, y bueno, es la segunda vez que nos pasa, ¿verdad? A lo largo de estos 41 programas. Fray, una pregunta para usted. ¿Cómo usted ve esta iniciativa de hacer un programa de este nivel, ciertamente con el visto bueno de nuestra diócesis? ¿Usted lo ve con buenos ojos y qué provecho tiene para la audiencia? Aclaro antes de que no me ha pagado Valentín previamente para hacerle propaganda, pero bien, o sea que no, yo lo veo muy positivo y valoro mucho este esfuerzo, y sobre todo porque viene del laicado, o sea, igualmente, digamos, la presencia quizás de la iglesia, vamos a llamarlo así, de los pastores, sacerdotes, religiosos, religiosas, pero más sacerdotes y obispos, es mínima también, y quizás toda esta pandemia nos tiene que obligar o más que obligar, nos tiene que animar a meternos en este mundo, porque bueno, en este mundo es otro campo de evangelización, y yo creo que haya laicos formados como ustedes que están llevando ya jueves tras jueves 41 semanas, no es poco. Esto lleva tiempo, preparación, sí, oración, esfuerzo. Entonces valoro muchísimo, muy positivo, y los animo a que sigan. Por eso no hay que cortar esto, si hay que pregrabar o quizá cambiar de día, pero digamos, ustedes eso lo verán, pero a mí me parece que esto es muy valioso, y porque además siempre, digamos, yo no he podido seguir todos los programas, pero todas las veces que Valentín me enviaba los flyers y entraba un ratito, siempre se ha procurado invitar a gente, digamos, especialista en su área, en el tema, y temas diversos. Y a mí me parece que esto es muy valioso y hay que mantenerlo. Gracias. Muy bien. Vamos cerrando por esta noche, deseándole a todos. Sí, José. Me permití, Valentín, antes una consulta de María Elena, dice, referente al curso del Fray, va a ser virtual, me perdí la información, dice. ¿Cómo va a ser? ¿Por qué plataforma? ¿Va a ser por Facebook? ¿Va a ser por Zoom? ¿Por Meet? ¿Por qué plataforma va a ser? Nos pregunta. El curso sobre Evangelio de Marcos, supongo. Sí. Entonces empieza martes 6 de abril, va a ser virtual y vamos a usar Meet. Vamos a usar la plataforma de Meet.
que es más liviano y no tiene límites, entonces también, o sea, en cualquier dispositivo funciona. Y ese link se va a mandar una vez que uno se inscriba, porque hay que hacer la previa inscripción llamando al señor Mingo Sabio González. Vamos a dejar aquí después el flyer para eso. Yo voy a alzar en la página de Animador Bíblico Valentín Benítez, y José va a alzar también, ya tenemos el flyer, y para que la audiencia pueda visitarlo ahí. ¿Le parece bien? Yo les voy a pasar el flyer actualizado porque faltó un pequeño retoque. Ahí les paso. Con el número de teléfono, ¿ya se corrigió eso? No, ya corregimos perfecto. todo. Sí, Perfecto. Nosotros nomás ya hicimos eso con Mingo porque había sido un error nomás en la tecla. Sí, se suele pasar. Entonces, perfecto. Entonces, es el mismo flyer y listo ahí. Yo ahora mismo termino el programa, ya alzo en la página de Animador Bíblico y te envío, José, a vos para que alces tu página también. Genial. Fray, tu recomendación para esta Semana Santa como sacerdote, a toda nuestra gente que estamos muy golpeados en todos los lados. Yo hablo aquí del Alto Paraná, mucha gente enferma, mucha gente muriendo, pero también hay que valorar mucha gente cuidándose también para que esto, un mensaje de consuelo, diríamos así, para nuestra audiencia, y con eso cerramos con tu bendición, Fray. Sí, yo creo que la Semana Santa, o sea, dirigiéndome a cristianos y católicos, más allá de que no haya decreto de gobierno y nos obligue a quedarnos en casa y todo eso, por responsabilidad personal, tenemos que cuidarnos todos. O sea, sin haya o no haya decreto, o haya o no haya confinamiento o toque de queda, como se llame, cuidarnos mucho porque esto es serio, esto es grave. Nosotros lo hemos pasado en la comunidad, hablo en carne propia de haber pasado, de haber perdido un compañero sacerdote de 63 años. Entonces, esto no es disculpen la palabra, no es para joder, no es para bromear. Entonces hay que tomarse muy en serio las medidas sanitarias, el distanciamiento es básico, fundamental, lavado de manos o el alcohol en gel, el uso de tapabocas. Y si vamos a participar presencialmente de las celebraciones en las parroquias o capillas, mantengamos número, mantengamos la distancia, porque si eso es parte de nuestra compasión y misericordia también, porque si a mí me interesa el otro, yo voy a cuidarme y voy a cuidar a la otra persona, y no solamente mis familiares, digamos. Y yo sé que alguna gente quizá no sea tan católica, no quiera ir a rezar ni quedarse en su casa y quiera salir, quiera pasar a Brasil. Yo recomendaría, digamos, no viajar, quedarse en casa, tomarse el tiempo, rezar, estar sola, disfrutar de la familia. Y si queremos realmente ser practicantes, bueno, celebremos, podemos hacer la celebración en la casa. Seguramente va a haber muchas celebraciones transmitidas por las redes sociales. Entonces, eso sirve y mucho también. Entonces, eso, extremar los cuidados, ser responsables unos de otros y de uno mismo. Y sobre todo, ejercer y practicar esta compasión con la gente que conocemos, porque si hay mucha gente que sufre, que está internada, que necesita medios económicos, que necesita nuestra solidaridad, y bueno, hagamos eso, que no se quede solo en la oración, en la intención, sino que también nuestra solidaridad sea efectiva, evidentemente, cada uno según sus posibilidades. Y que esta Semana Santa nos sirva también para meditar en la muerte de Jesús, porque estamos en un momento, en un ambiente de muerte. La muerte nos rodea por todos lados. Quien más, quien menos tiene amigos, conocidos, parientes, familiares que han muerto, que han fallecido a causa del COVID, a causa del virus. Entonces, tenemos que reflexionar sobre eso, asumir, rezarlo, porque en clave de fe nosotros creemos en la resurrección y eso es lo que queremos celebrar, que esa celebración nos ayude también a vivir, a procesar, a vivir nuestros duelos personales y familiares, y que la muerte nos ayude también a comprender que Jesús pasó por ahí, está con nosotros, pero ha resucitado y nos invita a esa resurrección. Que así sea. Que así sea. Su bendición, Fray, y con eso cerramos, agradeciendo tu presencia, Fray. José, nos vemos, si Dios permite. Estamos proyectando con José en esta Semana Santa. De repente vamos a hacer un maratón de hermanos que nos puedan dar un mensaje de 10, 15 minutos. Vamos a ver
estamos viendo la posibilidad de que animemos un poco bíblicamente desde la Sagrada Escritura durante la Semana Santa. Veremos el día y la hora que lo haremos eso. Muy bien. Ñande Yara Tony Penendive. Tayandero Basá, Ñande Yara Evan Boraihui, Puacapaba, Tuba, Taura, Ha Espíritu Santo. Amén. Buenas noches para todos. Buenas noches, Fray. Buenas noches, José. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Les dejo con una canción y ya ustedes pueden salir de la plataforma, mis queridos hermanos. Hasta luego. Buenas noches. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Cual siervo a la corriente que sus ardores calma, así ansiosa el alma de su ventura en pos, y encuentre el agua viva que apaga sus anhelos. A ti, Padre,